Nos quedamos aquí. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, que se ve. Gracias. A ver, entonces estábamos resolviendo esta inecuación, perdón, racional, donde dijimos que estamos trabajando en los reales, excepto el 1 y el -1. A su vez, aplicamos teoremas de orden y de cuerpo para llegar a esta expresión. X cuadrado menos 4x más 1 sobre 1 menos x por x más 1. Mayor o igual que 0. Usamos la fórmula general para factorar el numerador y pues llegamos a esto, ¿no? Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, lo que tenemos enfrente es una expresión de este estilo. Deme un segundo, pongo la sincronización activada. Ya, tengo una expresión de este estilo. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Si ustedes se dan cuenta, tengo esto. ¿Sí? A por B sobre C por D. Pero esto es equivalente lógicamente a por B por C por D, su inverso multiplicativo. ¿Sí? Pero eso a su vez, por una propiedad que igual vimos y demostramos también, vendría siendo lo mismo que A por B por el inverso multiplicativo de C por el inverso multiplicativo de D. ¿Sí? Como todo es producto, pues lo puedo representar así tranquilamente. Así. ¿Sí? Entonces se transforma simple y llanamente en un producto. ¿Ya? Entonces, si yo sé que un número es positivo, su inverso multiplicativo también será positivo. Si sé que un número es negativo, su inverso multiplicativo será negativo. Y yo lo que necesito al momento de la desigualdad es de que haya el producto, o sea, de que exista este producto de tal manera que sea mayor o igual que 0 en mi ejercicio. ¿Sí? Entonces habrán algunas combinaciones que se pueden generar, ¿no? Todos positivos, todos negativos, dos positivos, dos negativos. ¿Eso quién nos va a ayudar a sustentar ese problema? Pues la esquematización que vamos a hacer a partir de una tablita. ¿Sí? Entonces, hagamos eso. Voy a ponerle aquí, pongámosle en otro color. Analicemos cada uno de estos factores cuando son positivos, negativos y cuando se hacen 0. Entonces, el primero, x menos 2 raíz de 3. Este se hace 0, pues cuando x es igual a 2 más raíz de 3. X menos 2 más raíz de 3, este es positivo, cuando x es mayor que 2 más raíz de 3. Y este es negativo cuando x es menor que 2 más raíz de 3. ¿Sí? Algo similar va a suceder con el de la derecha, ¿no? Pero en ese caso es 2 menos. Entonces me va a quedar aquí. Ahí. Y pues aquí así. ¿Ya? Vamos con el denominador. 1 menos x y x más 1. Entonces 1 menos x se hace 0. Cuando x es 1. 1 menos x es positivo. Cuando x es menor a 1. Y 1 menos x es negativo cuando x es mayor a 1. X más 1, por su parte, se hace 0 cuando x es igual a menos 1. Es positivo cuando es mayor que menos 1. Y es negativo cuando x es menor que menos 1. ¿Sí?
Luego ya la práctica en hacer estos ejercicios, cuando ya estés haciendo la tarea, en este sentido ya puedes omitir todo esto que estoy haciendo en color celeste, ¿sí? Porque solamente ya sabiendo en dónde es cero y positivo, ya podrías saber dónde es negativo o viceversa. Sí, y plantear ya directamente la tablita que vamos a hacer. Entonces, vamos a ponerle aquí luego. Ponemos nuestros factores que ahora son 4, ¿no? Sería x menos 2 más raíz de 3, x menos 2 menos raíz de 3, 1 menos x y x más 1. Voy a bajarle esto un poquito más. No me deja. Ya se cerró. Vamos de nuevo. Ya ahí. Híjole. No se guardó lo último. Bueno, voy a volver a escribirlo. Voy a ponerle aquí luego. X menos 2 más raíz de 3. X menos 2 menos raíz de 3. 1 menos x y x más 1. ¿Sí? Y hacemos nuestra tabla. Tengo que ubicar en dónde se hace 0 cada uno de ellos. ¿Sí? Pues en nuestro caso tenemos 4 valores, ¿no? 2 más raíz de 3, 2 menos raíz de 3, 1 y menos 1. Entonces tengo que ponerle de una manera ordenada. A ver, entonces si analizas en dónde se hacen ceros cada uno de mis factores, 2 más raíz de 3, 2 menos raíz de 3, 1 menos 1, pues ¿cuál sería el orden? Creo que no hay lugar a dudas de que 2 más raíz de 3 debería ir aquí, porque es la suma de dos números positivos y es la suma de 2 más raíz de 3, es decir, estoy sumando 1 más otro número, que obviamente sería mayor que 1 y desde luego mayor que 2 menos raíz de 3, porque aquí en este caso estoy restando un número positivo. Entonces, viene la pregunta, ¿quién es mayor? ¿1 o 2 menos raíz de 3? ¿Qué creen? ¿Quién Mayor será? es 2 menos raíz de 3. ¿Por qué? Porque, a ver, sería que 2 menos 1 es 1. Y raíz de 3 es diferente de 1, o sea, sería mayor que 1. ¿Y por qué sería mayor que 1 la raíz de 3? Porque el único número que da 1, o sea, la raíz de... O sea, el único número que da 1 siendo su raíz es 1. Entonces, por El eso, único número elevado al cuadrado. algo así, sí. Ajá, ya, sí te entiendo, ya. 1 es el único número que elevado al cuadrado me da 1. Ya. Entonces tú propones que... vamos a hacerle en otro color. ¿Tú propones que 2 menos raíz de 3 es menor a 1 o es mayor que 1? Mayor. Mayor. ¿Ya? Entonces... Ay, mayor que 3, mayor que 1. Ya, entonces vamos a ver si esto es cierto o no. ¿Sí? Entonces voy a usar mis propiedades. Estoy planteando esta proposición que inicialmente no sé. Entonces veamos si llegamos a una verdad. Si llegamos a una verdad, por equivalencias lógicas, mi proposición sería verdadera. ¿Mandé?
Al revés. Yo puse. Tú pusiste al revés. El Veamos. 5. Ya. Veamos. O sea, ahorita estamos viendo si es que sí o si es que no. Y no estoy usando calculadoras, ojo. Entonces veamos a qué llegamos con esta proposición. Entonces, yo podría hacer esto. 2 es mayor que 1 más raíz de 3. Y luego podría decir que 2 al cuadrado es mayor que 1 más la raíz de 3 al cuadrado, porque los dos números son positivos. 2 es positivo, 1 más raíz de 3 es la suma de dos positivos. Y aquí me quedaría que 4 es mayor que binomio al cuadrado, 1 más 2 raíz de 3 más raíz de 3 al cuadrado, que sería 3. Entonces me queda que 4 es mayor que 4 más 2 raíz de 3, lo cual pues es una proposición falsa, ¿sí? Porque a 4 le estoy sumando algo más, entonces obviamente no va a ser menor, ¿no? Entonces esta es una proposición falsa, mira. ¿Sí? Entonces, conclusión, ¿qué podríamos decir? Que 2 menos raíz de 3 es menor a 1. ¿Sí? Entonces, los teoremas mismos ya te ordenan todos los números reales, ¿no? Ya está ordenadito todos los números reales. Vamos a hacer la corrección. Aquí. Vamos a quitarle esto. Y voy a ponerle encima ya, con color negro. Si fuese así, menor, entonces aquí quedaría menor, menor, menor y menor. Sí, esto es una proposición verdadera, por lo tanto esto es verdadero. Entonces aquí debería ir el 1 y aquí debería ir el 2 menos raíz de 3. ¿Sí? Finalmente aquí debería ser menos 1. Inge, una pregunta. Dime, dime. ¿Cómo sabemos que no es igual a 1? Porque 1 es igual a 1. 2 menos raíz de 3 es igual a 2 menos raíz de 3. Pero o sea, 2 menos raíz de 3 no puede ser igual a 1. No. O sea, pero así digamos en un caso en el que algún término o factor sea Ajá. igual a 1 sin... Ah, que tú no sepas. Ajá, claro. Claro, ahí deberías analizar ese caso también. Ah, Debería. Pero aquí, o sea, esos casos son, por ejemplo, qué sé yo, que me digan a menos raíz de 3, por ejemplo. Entonces, como no tengo conocimiento de este número, pues tengo que poner la opción de que o bien es positivo, o bien es negativo, o bien es 0. En nuestro caso, o bien mayor que 1, o bien menor que 1, o bien igual a 1. ¿Sí? Pero aquí ya tenemos, pues, 2 menos raíz de 3. ¿Sí? sí, gracias. Ya. Entonces, por ejemplo, si yo te decía, a ver el número, voy a poner tal vez algo obvio, pero ponemos a ver el número 2 menos, ¿qué sería? 2 menos raíz de 1. ¿No? Y le pongo menor a 1, entonces me quedaría haciendo lo mismo, ¿no? Me quedaría 2 es menor que 1 más la raíz de 1. Pero yo sé que la raíz de 1 es 1, entonces me quedaría 2 menor que 1 más 1, que es 2. Entonces, esta proposición es falsa. Pero 2 no es menor que 2, 2 es igual a 2, entonces lo que tendría que hacer es esto. Esta sí es una proposición verdadera. Sí. O sea, lo que ya te está dando acá ya te da pautas para saber cuál es el orden. Sí. Si le ves, no sé si ya queda un poco más claro. Sí. Entonces, si me queda 2 menor que 2, pues obviamente no será menor ni será mayor, serán iguales. ¿Ya? Bueno. Esto voy a cambiarle de color. Color naranja. Lo voy a hacer más chiquito. Y me lo llevo hacia acá. ¿Ya? Entonces, en el caso de que no sepamos, ¿no? En el caso de que no sepamos cuál es el número, pues nos toca. Sí, nos toca indagar cuál es mayor que otro. No sé si ya les conté la experiencia de cuando me tocó dar el examen de fin de carrera.
No les he contado eso. No. No, No, pues, cuenta. No. Verán. cuenta. Pero prendan las cámaras, pues, para verles que me están prestando atención. Para que sea una conversación amena. Ya, Eso, ya. profe. Ahí les veo. Hola, hola, hola. Estás con frío ahí, Daniel. A ver, verán. Cuando yo estaba estudiando, ya estaba por octavo, creo. Octavo, noveno, en mecánica. Se estaba gestionando esto de los exámenes de fin de carrera. Entonces era un examen que pues colectaba todas las materias, ¿no? Todas las materias, inclusive una que otra materia básica también. Y dabas esta prueba. Eh, resulta que esa prueba fue después de vacaciones del Día de los Difuntos, o sea, 2, 3 de noviembre. Para ese entonces yo había ido a un campamento juvenil en Santo Domingo. Entonces mi idea era la siguiente, o sea, yo hice este plan, ¿no? A ver, digo, me voy al campamento de jóvenes, que era viernes, sábado y domingo hasta el mediodía, y pues de Santo Domingo a Quito, pues ya me regreso, me quedo en Quito, y porque yo soy de Ambato, me quedo en Quito y pues ahí estudio, ¿no? La noche para el día siguiente, y ya voy a dar la prueba, así todo bien. Ya, entonces resulta se acaba el campamento de jóvenes en Santo Domingo, domingo al mediodía, y primero pues que no venía el carro a vernos, porque era así medio metido en las selvas de Santo Domingo. Entonces ya viene el carro a vernos, chuta, un traficazo así, porque era feriado, pues. Un traficazo, accidentes, y pues ya la madrugada ahí subiendo hasta Loag. O sea, yo a, o sea, directo a la universidad, en pocas. O sea, llegué directo a la universidad, no me dio ni chance de ir a agarrar un libro, ni mis esferos, ni hojas, o sea, ni calculadora, nada, nada, nada. O sea, yo llegué de Santo Domingo y a la universidad, 7 de la mañana, día lunes. Y así, chuta, pues yo, mis amigos, era a libro abierto según había sido. Entonces yo, pues ni qué libros, ni qué cuaderno, no me dio chance de nada, ni ir a la biblioteca. Entonces ahí algunos amigos digo, oye, préstame unas hojas, pues para dar, y un lápiz y un esfero. Ya me prestaron. Ya, pues me senté, pues clásico, llegué casi ya rayando el tiempo, pues me tocó hasta adelante. La típica, ¿no? O sea, llegas temprano para irte atrás. Entonces me tocó hasta adelante. Y ya, pues una chica nos tomó la prueba. Y pues me vio a mí, o sea, como que no tenía nada, ¿no? Así, ¿este qué pensará de la vida? Y ya, me dio las hojitas. Para ese entonces, pues los celulares no eran tan avanzados, ¿no? O sea, ¿qué les hablo? 2000, ¿qué sería? 2012 por ahí. Sí, o sea, el celular, tenían las aplicaciones, pero pues, las calculadoras todavía medias básicas igual, ¿no? En los celulares. Entonces yo le digo, oye, pues déjame usar mi teléfono, que me sirva de calculadora, porque no, en realidad no tengo nada. Me dice, ¿algún compañero tuyo debe tener calculadora? Nadie tenía. Y dice, no, no te puedo dejar usar tu teléfono. O sea, obviamente, pues por el riesgo de que vaya a pensar de que me entre a Google o alguna cosa así y busque información. Pues ya nada. Lápiz, un esfero de azul, tascado y borrador, ¿sí? Que no eran míos. Entonces ahí me tocó dar la prueba, lo que me acordaba, pues, porque no me dio más chance de estudiar. Y en el filo de mi hoja eran todos los cálculos, ¿no? Raíces cuadradas, sumas de fracciones, y porque pues, no tenía cálculo, entonces para dar un valor, pues me tocaba ir a mano todito. Bueno, pasó eso. Nunca me dijeron, ¿reprobaste? Entonces supongo que sí, aprobé, ¿no? Pues ya tengo mi título y todo. Entonces, es una experiencia, muchachos. O sea, no digo que les vaya a pasar lo mismo a ustedes, ¿no? Pero estas cositas sí. Yo en mi vida dije, chuta, pues siempre va a tener la cálculo al lado mío, que me va a ayudar.
pero pues no, uno nunca sabe lo que puede pasar en el futuro. Y ya me tocó hacer todo mi examen de fin de carrera sin calculadora. ¿Cómo ven? Es una experiencia para contar a los nietos después. Ya irán surgiendo anécdotas suyas propias, ¿ya? Sí. Ya una anécdota clásica Te suya. dijo que es de Ambato. Sí, Ah, ve, ¿en qué colegio estudió? en el patrón. Ah, no, entonces no. En el patrón Bolívar. Cuando era bueno, ¿no? Ahora ya. Ya salimos de esa generación y ya se echó a perder ese colegio. Bueno, ¿tú de qué colegio eras, Pablo? Yo era del Pío, profe. Del Pío. Ah, sí, es bueno también el Ujú. Pío. Ujú. Bueno, yo creo que mejor que el Bolívar ahorita. Sí, hoy por Ujú. hoy sí. Sí, creo que sí. No sé ahorita cómo están los rankings de los colegios en Ambato. Verás, antes de eso se medía em, por la cantidad de estudiantes que los colegios mandaban a la poli, ¿ya? Entonces, decían, porque antes salíamos con especialidades. Entonces eran físicos, matemáticos, químicos, biólogos, sociales, contabilidad y otra me está fallando. Bueno, era otra más. Entonces decían, chuta, a ver, ¿cuántos estudiantes de tal colegio entraron a la poli? Ah, bueno, entonces del Benalcázar ni sé cuántos, de este municipal ni sé cuántos, del Mejía tantos, ¿sí? Del Manuela tantos, ¿sí? Entonces, de la cantidad de estudiantes que entraban a la poli, pues decía, no, pues este colegio está bueno, ¿sí? En cuestión de Ambato, mi colegio, el Bolívar, era de los que más mandaba. Pero pues ahora ya no sé cómo será eso, porque ya, como es el examen, pues algunos ya dejan de estudiar algún año, 2 años, vuelven a dar el examen, etcétera. Entonces, en realidad no sé cómo irán a hacer ahora, cómo irá a hacer el examen de ingreso, si será a sí mismo, si la poli hará su propio examen, como era antes, ¿no? La poli hacía su propio examen. Pero bueno, entonces, aprovechen que ya están dentro ya, o sea, manténganse, deben mantenerse ahí. Bueno, ese ha sido el momento cultural de la clase de hoy. Vamos a seguirle ya. Vámonos de acá. Entonces, por eso es necesario entender los numeritos, mira. Y si te pones a reflexionar, em, ¿qué te digo? ¿Cuándo empiezan a surgir las computadoras? A partir de la Primera Guerra Mundial, Primera, Segunda Guerra Mundial, en ese lapso empieza a desarrollarse la computación, ¿sí? Y empiezan a desarrollar, bueno, un poquito más antes, la Revolución Industrial, de desarrollarse máquinas que nos ayudan a calcular, ¿sí? Pero antes de eso, pues, todo era papel y lápiz, ¿no? Bueno, pluma y papel, ¿sí? Está todo a mano, mira. ¿Y qué te digo? O sea, 100 años. Comparado a la historia de la humanidad, pues no es nada. Ujú. Bueno, sigámosle, vámonos de acá. A ver, entonces mira, ya tengo ordenado mis numeritos, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí nuestros intervalos. Entonces aquí tendríamos de menos infinito, menos 1 a 2 menos raíz de 3, 2 menos raíz de 3 a 1, 1 a 2 más raíz de 3 y 2 más raíz de 3 a más infinito. O sea, cada uno de estos recuadros representará cómo se comporta mi factor
dentro del intervalo. ¿Será positivo o será negativo? Y eso, el análisis que hice acá arriba, ¿no? Mira, pongo los ceros. Entonces, respectivamente, para menos 1 es este. Para 2 menos raíz de 3 está aquí. Para 1 es el de acá abajo. Y para 2 más raíz de 3 es el que está acá arriba. Ahí se hacen ceros. Entonces vamos a ver dónde son positivos, dónde son negativos. 2, x menos 2 más raíz de 3, positivo acá. Negativo a la izquierda. El siguiente, lo mismo. Uno menos x, nota que es positivo, ¿dónde estás? Aquí. Cuando x es menor a 1. Entonces aquí es positivo. Acá será negativo. ¿Sí? O sea, nota que este es distinto a todos los otros, ¿ah? O sea, no vayas a pensar que siempre izquierda negativo, derecha positivo. Depende de cada uno de los factores que yo tenga. Mira, 1 menos x es mayor que 0 cuando x es menor a 1. Y x más 1, pues es positivo a la derecha de menos 1. Aquí está menos 1, positivo. Y acá negativo. ¿Ya? Entonces ya planteado esto, pues hago mi ley de signos, ¿no? Venga, negativo, negativo, positivo. Positivo por positivo, positivo. Y positivo por negativo, negativo. Negativo, negativo, positivo, por positivo, positivo. Y luego positivo. Negativo, positivo, negativo. Negativo por positivo, negativo. Y luego negativo. Negativo, positivo, negativo, 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 positivo, y por el positivo, positivo, y este me debería dar negativo. ¿Ya? Noten que particularmente aparece este comportamiento. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, o sea, alternado. ¿Ya? Esto es por una situación que luego vamos a ver en funciones. Y en el cálculo también se trabaja. ¿Sí? Hay unos teoremas que después van a estudiar en el cálculo. ¿Sí? Acerca de las funciones, que las funciones hacen esto. Por ejemplo, aquí este es el eje de las X. Entonces se comporta positivo, negativo, positivo, etc. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? De que ya tengo el producto de todas ellas y lo que me está pidiendo mi desigualdad es de que sea mayor o igual que 0. ¿Sí? O sea, yo quiero que mi desigualdad sea mayor o igual que 0. Entonces vamos a copiarla para no cometer ninguna equivocación. No me deja copiarla ya. Y vamos ahora a analizarla con la tablita que acabamos de hacer. Voy a poner aquí, por tanto, yo quiero que esta expresión no se pega. Ahí está. Yo quiero que ella sea mayor o igual que 0. Entonces analizo en dónde es mayor o igual que 0. ¿Qué dicen, muchachos? ¿En dónde sería mayor o igual que 0? Viendo lo que acabamos de hacer ahorita. Sería de menos 1. ¿Puedes subir un poquito la tabla? Le va a ser más pequeña para que quepa todo. Ahí. Ya, sería de menos 1 a 2 menos raíz de 3 ¿Ya? unido con 1,2 más raíz de 3. Ya. Ahora, aquí sería mayor y aquí sería mayor, ¿no es cierto? Entonces corresponderían a estos intervalos lo que nos ayuda nuestro compañero. Pero nótese que también dice mayor o igual, ¿sí? Entonces también debería incluir 2 menos raíz de 3 y también debería incluir 2 más raíz de 3. Entonces aquí debería ir cerrado.
Cerrado aquí, cerrado acá. ¿Por qué creen que no le cierro en -1 ni en 1? Que eso hace que el denominador sea 0. Correcto. ¿Sí? Entonces, -1 y 1 deben ir abiertos, verán. ¿Sí? Cuidado con cerrarlos. Y en nuestras condiciones para nuestro ejercicio que pusimos arriba, ya dijimos que estamos trabajando en los reales excepto -1 y 1. ¿Sí? Entonces no puedo cerrarles porque al momento de yo dar mi respuesta con intervalo cerrado en -1 y en 1, estaría mencionando de que hay una división para 0, lo cual no, pues, no está definido, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta sería nuestra solución inicial. Y ya pues concluimos, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Como x pertenece a los reales, excepto el -1 y 1, y x pertenece a este intervalo, ¿sí? Entonces, mi conjunto solución pues sería esto, ¿no? Ahí. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Tienen alguna preguntita? ¿Alguna preguntita, muchachos y muchachas? Bueno. Vamos a hacer otro, ¿ya? Voy a hacer este yo. Y el que viene ya les toca a ustedes. Vamos a ponerle aquí. Dice, resuelva la inecuación. 1 sobre x menor o igual que 2x. Vamos a cambiarle aquí. No, vale -1. Y en vez de estar trabajando en los reales, vamos a ponerle en el intervalo. Ya. De -2 a 2. Ahí estoy jugando, de -2 a 2. Entonces, a ver, muchachos. Si yo quiero empezar a resolver esto, ¿qué es lo primero que debería hacer? ¿Qué deberíamos hacer primerito? Pasamos el... X distinto de 0. Exactamente. Antes de pasarlo, debo ver el denominador. ¿Sí? Primeramente, y es el mismo, ¿no? X debe ser distinto de 0. Es decir, estamos trabajando en nuestro intervalo de -2 a 2, cerrados, pero exceptuando el 0. ¿Sí? Por lo que es lo mismo de -2 a 0 unido de 0 a 2. ¿Ya? Es el mismo intervalo. Entonces, ahora sí ya empiezo a resolver. Tengo 1 sobre x menor o igual que 2x menos 1 sobre x. A ver, yo sé que muchos de aquí se van a ver tentados a querer multiplicar en cruz. ¿Sí? Pero no es tanto así aquí en las inecuaciones.
Porque en las inecuaciones, si tú tienes esto, bueno, en nuestro caso sería así. Tú lo que quieres es multiplicar aquí por b, para que te quede b sobre a menor o igual a b sobre c, algo así, ¿no? Ahí, sobre b sobre b. Ya. Pero para hacer esto, tú tienes que saber quién es b. ¿Será que b es positivo? ¿Será que b es negativo? Ya descartamos cuando b sea 0. Pero de nuestro valor b, que en nuestro ejercicio sería x, pues ¿qué sabemos? Mira que en este intervalo es negativo y en el intervalo de 0 a 2 es positivo. Entonces yo no puedo de buenas a primeras hacer eso. Multiplicar por x a ambos lados. Porque x se comporta de dos maneras dentro del intervalo que estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, ¿qué les sugiero hacer? Lo que decía por ahí Andrés me parece que era 1 sobre x menos 2x menos 1 sobre x menor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a quedar? Este es un teorema que ya habíamos hecho anteriormente. Sumo los numeradores. Entonces me quedaría aquí x, 1 menos 2x más 1, menor o igual que 0. Y aquí me queda 2 menos 2x sobre x menor o igual que 0. Puedo sacar factor común 2. ¿Sí? Sacando factor común 2. Y puedo multiplicar por un medio, ¿no? Un medio es un número positivo, el sentido de la desigualdad se conserva. Me quedaría así. Sí, un medio por 2, 1. Ya. Y ya tengo 1 menos x sobre x menor o igual que 0. Entonces, aquí ya viene el proceso de analizar cada uno de ellos. Entonces, analizando 1 menos x, ya tengo dos factores, mira. 1 menos x, ¿cuándo se hace 0? Pues cuando x es igual a 1. 1 menos x, ¿cuándo es positivo? Ah, bueno, cuando x es menor que 1. ¿Y cuándo es negativo? Cuando x es mayor a 1. X de 0 en 0, x es mayor que 0 y x es menor que 0. El denominador fue automático, ¿no? ¿Sí? Hago mi tabla. La tabla, acuérdate, es la esquematización de mi teorema. A por b mayor que 0, en nuestro caso a por b menor o igual que 0. Entonces te quedaría 1 menos x, x. Aquí ubicaría en donde se hacen 0, que ordenando sería 0 y 1, ¿no? Pongo mis intervalos. Pongo mis ceros. Ubico dónde son positivos, dónde son negativos. Aquí positivo, aquí negativo. Aquí positivo, aquí negativo. Y hago el producto, ¿no? Negativo, positivo, negativo. Por lo tanto, estábamos resolviendo esto. 1 menos x menor o igual que 0. ¿Sí? Entonces decir esto para nosotros será equivalente lógicamente a decir que, muchachos, x pertenece a dónde. ¿Cuáles serían los intervalos? Vayan viendo aquí la tablita.
De menos infinito a cero y de 1 a más infinito. Unión 1 más infinito. ¿Abiertos o cerrados? El 1 abierto. A ver, no, el 1 sí cerrado. Ya. Así debería ser, ¿no? Así. Ujú. Miren, nos está pidiendo donde son menores a cero, o sea, estos intervalos, y donde son iguales a cero, solamente en uno, porque cero no puede ser, por el denominador. Entonces, por ese motivo en cero está abierto. ¿Sí? Concluimos. Finalmente, x pertenece al intervalo de menos infinito a cero, unión de 1 más infinito, y además pertenece al intervalo de menos 2 a 0, unido de 0 a 2. ¿Ya? Entonces, x va a pertenecer a la intersección entre los dos. Menos infinito a 0, unión de 1 más infinito, intersecado de menos 2 a 0, unido de 0 a 2. ¿Ya? A pesar de que esto tal vez sí lo podemos hacer mentalmente, ¿no? Imaginándonos la recta numérica ahí en la cabecita. Lo podemos hacer gráfico. Sí. Pero intenten hacer el ejercicio mental también. Imaginándose la recta numérica y poniendo pues cada uno de los valores. Miren, a ver, aquí tendría el 0, aquí tendría menos 2, el 1 y el 2. ¿Sí? Entonces, esto lo voy a hacer de color azul. Menos de infinito a 0. Ahí. 1 a más infinito. Y esto vamos a hacerle en otro tono de azul. Menos 2 a 0. 0 a 2. ¿Sí? Entonces estoy intersecando lo azul marino con lo azul celeste. ¿Sí? Azul cielo. Intersecando lo que comparten. Entonces te quedaría esto, ¿no? Aquí y acá. Entonces, ¿X a qué intervalo pertenece, muchachos? A ver, les escucho. De menos 2 a cero y de 1 a 2. Pero cerrados, abiertos, ¿qué? Cerrado en menos 2 y abierto en cero y cerrado en uno y cerrado en 2. Unión, ¿no? Ajá, unión. Cerrado en 1 y cerrado en 2. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde? Nuestro conjunto solución pues sería esto. ¿Sí? Ahí estamos. Preguntitas, muchachos. Profe, disculpe, en la parte de arriba, ¿por qué se eliminaba el 2? ¿Por qué? ¿En qué parte, Washington? Antes del cuadrito, profe. Antes del cuadrito. Ah, estoy multiplicando por un medio. Entonces, un medio por 2, 1. Entonces, y cualquier número por 1 es el mismo número. Y un medio por 0, 0. ¿Sí? Entonces, aquí es la multiplicativa. Eso Ya. que usted dice es una regla, ¿no? Es un teorema. Ya, Ujú. profe. Es un teorema. Como un medio es mayor que 0 y aquí te va a poner A es menor que B, entonces un medio por A es menor que un medio por B.
Entonces te queda 1/2 por 2, que es 1, y luego te queda esto mismo, y 1/2 por 0 es 0. Ujú. Gracias, profe. Ok, de nada. A ver, les voy a poner uno para que hagan ustedes. Copiar, pegar. A ver, y se resuelve la inecuación. Vamos a cambiarle aquí. Uno vale menos aquí y más acá. Y déjenme solo. A ver, veamos qué queda de aquí. 2x menos 1 sobre x. ¿Sí me escuchan, muchachos? Sí, Inge. Ahí sí. Sí, ya no sé. Me salió el simbolito de la red. Pero bueno. Ahora vamos a hacerle esto mismo aquí cambiamos el intervalo. De -4 a 3, pongámosle. Ya, a ver qué nos da. En el intervalo, ¿no? Entonces prendemos la camarita y a trabajar. Cualquier duda me dice.
¿Cómo nos fue? A ver, vamos haciéndole ya. Entonces voy a poner aquí para empezar. X deberá ser distinto de 0 y x más 2 deberá ser distinto también de 0. Es decir, x diferente de 0, que ya está escrito, y x diferente de menos 2. ¿Estamos? Vamos a bajarle aquí un poquito. Y acuérdate que estás en el intervalo de menos 4 a 3. Entonces, por lo tanto, trabajamos en el intervalo de menos 4 a 3, cerrado en menos 4 y abierto en 3, exceptuando menos 2 y 0. ¿Sí? O lo que es lo mismo, este intervalo, ¿no? De menos 4 a menos 2, unión, poner aquí unión, de menos 2 hasta 0, unión, de 0 hasta 3. ¿Sí? Es el mismo intervalo del que está arriba. Menos 4 a menos 2, unión de menos 2 a 0, unión de 0 a 3, abiertos, ¿no? Entonces ahí es donde estamos trabajando. Empecemos a resolver. Entonces, por favor, cuando haya alguna tarea, alguna evaluación, esto es necesario hacer, ¿sí? Si tú no haces esto inicialmente, pues a mí me queda la duda si es que entiendes o no lo que se está intentando hacer, ¿no? Porque es una expresión racional, donde pues obviamente el denominador debe ser diferente del cero. Y si falta eso, pues ya me da a mí la pauta pues para sacar conclusiones, ¿no? Decir, chuta, sabe o no sabe de qué se trata esto. A ver, entonces aplico mi teorema, x por x más 2, en el numerador, y aquí me quedaría 2x menos 1 por x más 2 menos 4x más 1 por x. Y esto quiero que sea menor a 0. ¿De dónde me va a quedar? X por x más 2. Desarrollo el numerador. 2x cuadrado más 4x menos x menos 2 menos 4x cuadrado menos x. ¿De dónde nos queda? X por x más 2, términos semejantes. Sería menos 2x cuadrado, 4x, 3x, 2x. Y menos 2. ¿Sí? Voy a multiplicar, ¿sí? Escuchen bien, voy a multiplicar por menos un medio, ¿sí? Y al multiplicar por menos un medio, mi numerador va a cambiar. Y va a quedar así, mira. X cuadrado menos x más 1. Y como multipliqué por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. ¿Ya? Entonces aquí, menos un medio menor que 0, ¿no? Multiplicativa de orden. Bien, entonces ahora ya me enfrento a esta disposición que tenemos aquí. No es tan fácil de factorar, dos números que multiplicados me den 1 y sumados me den menos 1. Pues no, esto es x. Entonces puedo usar la completación del trinomio cuadrado perfecto o usar la fórmula general. Entonces voy a poner aquí para trabajar el numerador, ¿sí?
Yo sé que x cuadrado menos x más 1 es igual a x cuadrado menos x más menos 1/2 al cuadrado. ¿Sí? Más 1 menos 1/2 al cuadrado. Estoy factorando el numerador, ¿no? Voy a poner aquí factorización. Y luego me quedaría esto. X cuadrado menos, x nada más. X menos 1/2 elevado al cuadrado más 1 menos 1/4. X menos 1/2 al cuadrado. 1 menos 1/4 sería más 3/4. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Estoy haciendo bien? ¿Sí, no? Sí. ¿Qué dicen? Sí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si ustedes ven, este numerito es la suma de dos números positivos. ¿Sí? Voy a ponerle aquí como x menos 1/2 al cuadrado más 3/4 es suma de dos positivos. Por lo tanto, x menos 1/2 al cuadrado más 3/4, ¿qué va a ser siempre? Mayor que 0. ¿Sí? Siempre va a ser mayor a 0. Entonces yo estoy seguro que siempre va a ser mayor que 0 porque es la suma de dos números positivos. ¿Sí? Entonces mira, ya lo tengo listo. Entonces no puedo factorarlo, obviamente no puedo factorarlo. No puedo hacer la diferencia de cuadrados de aquí. Si es que vas por fórmula general, el discriminante te va a salir negativo. Entonces igual no puedes factorarlo. Entonces aquí podemos sacar una conclusión importante, muchachos. Voy a poner aquí esto. Bueno, dejémoslo en color negro. Entonces, miren. Miren la conclusión que vamos a sacar de aquí. Voy a tomar esto, que era lo que estábamos analizando. Voy a pegarlo acá. Ahí. Esto va a ser mayor que 0. Pero x cuadrado menos x más 1 es mayor que 0. Acabamos de verlo ahorita. ¿Sí? Si quieren aquí podemos ponerle esto es equivalente lógicamente a esto. Por sustitución. ¿Sí? Este numerito es siempre un número positivo. O sea, yo ya sé que mi numerador es un número positivo. ¿Sí? Estamos seguros porque eso es lo que me dice mi axioma de la clausura de reales positivos. ¿Sí? Entonces, si el numerador es positivo, y aquí viene la pregunta para ustedes. Si yo ya sé que el numerador es positivo y quiero que numerador sobre denominador sea positivo, por lo tanto, ¿qué debería ser el denominador? Positivo. Y no hay ninguna otra opción. Esa es una deducción que tú sacas. Bien, reflexionemos de esta manera. Si yo quiero que A sobre B sea positivo, y ya sé que A es positivo, ¿qué debería ser B? A fuerza positivo, no hay ninguna otra conclusión que pueda sacar de ahí. A fuerza B debe ser positivo, para que esa inecuación tenga sentido, ¿sí? Para que sea resuelta. No puede ser 0, que ya es lo que analizamos. No puede ser negativa tampoco, porque si fuese negativa, la división sería negativa, ¿no? Entonces, miren, como esto es positivo, pero ya analicé que mi numerador es positivo, entonces, x por x más 2 debe ser un número
positivo. ¿Sí? X por X más 2 debe ser positivo. Y luego pues ya analizo esto, ¿no? Hago mi tabla si quiero. Ahí. Aquí sería menos 2 y aquí sería 0. Ubico mis intervalos. Menos infinito a menos 2. Menos 2 a 0. 0 a más infinito. Ubico en donde se hacen 0 respectivamente. Aquí y acá. Ubico en donde se hacen positivos. Y donde se hacen negativos. Y hago mi ley de signos. Positivo, negativo, positivo. Esto es x por x más 2. ¿Qué me está pidiendo mi desigualdad? Pues en donde sean positivos. Aquí y acá. Solo positivos nada más. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, x por x más 2 será positivo cuando x pertenezca al intervalo de menos infinito a menos 2 unido de 0 a más infinito. ¿Sí? Es decir, toda esta expresión que estaba acá arriba, que era la que estábamos analizando, esta, será mayor que 0 aquí mismo, ¿no? Aquí mismo. ¿Sí? Entonces, mira, como yo ya estoy seguro de que mi numerador es positivo, lo único que analicé fue el denominador. Y va a haber muchos casos que aparezcan así, ¿eh? Que yo ya estoy seguro que el numerador es positivo o que el denominador es positivo. Y ya solamente me toca analizar el otro. ¿Estamos? Terminemos el ejercicio. Pero x pertenece a este intervalo. Y además x pertenece al intervalo. ¿Dónde está? Acá arriba. Menos 4 a 3, excepto menos 2 y 0. Menos 4 a 3, excepto el menos 2 y el 0. Entonces, muchachos, si quieren podemos hacer una gráfica. Aquí una grafiquita. Ahí. Ubicamos menos 4, menos 2, 0, 3 por acá. Esto lo voy a hacer en azul. Menos infinito a menos 2, 0 a más infinito. Y en donde estoy trabajando de color naranja, menos 4 a 3, pero exceptuando en menos 2 y en 0. Entonces aquí vamos a quitarle aquí. Y sería así, ¿no? Eso vendría siendo lo que está en color naranja. De menos 4 a 3, exceptuando en menos 2 y 0. Entonces, como es una intersección, porque X debe estar en lo que acabo de encontrar y debe estar en donde estamos trabajando, entonces sería esto, ¿no? Entonces, X pertenece al intervalo de menos 4 a menos 2, abierto, unido, de 0 abierto a 3 abierto. Es decir, nuestro conjunto de solución es esto. Entonces, recuerden siempre ver en dónde estamos trabajando, ¿no? Siempre ver en dónde estamos trabajando.
porque sería un error solamente presentar la respuesta a lo que está en color azul, de menos infinito a menos 2, unión de 0 a más infinito. Lo que estoy obviando en donde estoy trabajando. Entonces, siempre recuerden hacer eso. Muy bien. Preguntitas, chicas, chicos. Es muy probable que haya preguntas. Bueno, entonces pilas, ¿no? Si un número ya sé que es positivo, ya sé que es negativo, ya para qué analizarlo, ¿no es cierto? O sea, ya el análisis ya está hecho aquí. La suma de dos positivos es un positivo, ¿sí? Entonces ya solo analizo el denominador, por ejemplo, acá. Y recuerden siempre dónde están trabajando. Muy bien. A ver. Vámonos acá. Estos ya hicimos, ya hicimos, ya hicimos, ya hicimos, ya. Vamos ahora con las raíces. Raíces cuadradas. En ecuaciones trabajamos ya raíces cuadradas. No sé si recuerdan. Quiero retomar un poquito ese tema porque hay un ejercicio que me parece interesante que dice así: si A es distinto de 0, dice resuelva la raíz cuadrada de A menos X menos la raíz cuadrada de AX menos 1 igual a 0. Y me presenta tres escenarios. Dice, a ver, ¿qué pasaría si A es 1? ¿Qué pasaría si A es mayor a 1? ¿Qué pasaría si A está entre 0 y 1? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría en cada uno de estos casos? Ahí. A ver, nótese que para poder hacer esto, aunque es una ecuación, previamente debo resolver una inecuación. Porque por la definición de raíz cuadrada, tanto este numerito que está aquí como este numerito que está acá debe ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, vamos planteándola, ¿no? En nuestro primer escenario, si A es igual a 1. Entonces, si A es igual a 1, tenemos la raíz cuadrada de 1 menos X menos la raíz cuadrada de X menos 1 es igual a 0. Entonces, para resolver esto, entonces primero 1 menos X debería ser mayor o igual que 0 y X menos 1 también debe ser mayor o igual que 0. ¿Sí? De donde esto sería equivalente lógicamente a decir que 1 es mayor o igual que X y que X es mayor o igual que 1. ¿Sí? Y mira lo que está expresado aquí. 1 es mayor o igual que X y X es mayor o igual que 1. ¿Qué podrías concluir de ahí? X igual a 1. Es lo único, ¿no? Porque 1 no puede ser menor a 1. Entonces lo que se concluye es de que X es igual a 1. Y si X es igual a 1, significa que X pertenece al unitario de 1. Es decir, estamos trabajando en este conjunto, en el unitario de 1. ¿Ya? Estamos trabajando en el unitario de 1. Y el único elemento del unitario de 1 es 1. ¿Sí? Entonces, la única alternativa en esta primera parte, de cuando A es 1, es de que X sea 1. ¿Sí?
Y si me da una proposición verdadera, entonces 1 es solución. Si no me da, pues entonces sería una proposición falsa. Entonces luego, como es el único elemento, como 1 es el único elemento para este primer caso, entonces sustituyamos, ¿sí? Y ojo que sustituyo porque es el único, ¿ya? Si me dan un intervalo yo ya no puedo hacer eso, porque ¿cuántos números hay en un intervalo? Pues quién sabe, ¿no? Entonces me quedaría, mira, la raíz cuadrada de 1 menos 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 1 es igual a 0. Pues y esto es una verdad, ¿no? Porque la raíz cuadrada de 0 es 0 y la raíz cuadrada de 0 es 0. 0 menos 0 es 0, lo cual es verdadero. Por lo tanto, mi conjunto solución es el unitario de 1 si A es igual a 1. ¿Sí? Resuelto. Para el primer caso, cuando A es 1. ¿Sí? No sé si tienen alguna preguntita. Vamos al siguiente caso. Si A es mayor a 1. Número 2. Si A es mayor que 1. Entonces, pues ya nos toca ir analizando, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en cada uno de los casos que tenemos? A ver. ¿Qué va a pasar si A es mayor que 1? Entonces noten lo siguiente. Mi expresión me va a quedar así mismo, ¿no? A menos x y aquí ax menos 1. Este A, yo sé que es un número que es mayor a 1. ¿Qué número es? Yo no lo sé ahora. Lo único que sé es que es mayor que 1. No es como el caso anterior que ya sabía que A era 1. Solamente lo sustituí y venga. Pero aquí A es un número mayor a 1. Entonces me toca empezar a analizarlo. Entonces primero, A menos x debe ser mayor o igual que 0. Y ax menos 1 también debe ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿de dónde aquí yo puedo sacar de qué? A es mayor o igual que x. Y x es mayor o igual que 1 sobre a. ¿Estás de acuerdo? Resolviendo esto. ¿Sí? Y aquí yo puedo plantear una doble desigualdad, ¿sí ven? A mayor o igual que x, x mayor o igual que 1 sobre a. Podemos escribirlo así. 1 sobre a. Voy a ponerle aquí, además, como a es mayor que 1, ¿sí? Como a es mayor que 1, 1 será mayor que 1 sobre a, y 1 sobre a será mayor que 0. Esto es un teorema. Teorema de los inversos multiplicativos. Para el orden. ¿Ya? Como a es mayor que 1, 1 es mayor que 1 sobre a, y esto es mayor que 0. ¿Sí? Por lo tanto, por la transitiva, como a es mayor que 1 y 1 es mayor que 1 sobre a es mayor que 1 sobre a. ¿Sí? A será mayor que 1 sobre a. Entonces, efectivamente se está cumpliendo lo que queríamos recalcar. ¿Sí? Que como a es mayor que 1 sobre a,
por la densidad de los números reales, van a existir números reales entre A y 1 sobre A, que efectivamente son los X que estamos trabajando. ¿Se le ven? Efectivamente son esos numeritos de X que estamos trabajando. ¿Sí? Es decir, yo aquí de esto, ahora le podemos hacer, si quieren así, para que le vean mejor. A mayor que 1, 1 mayor que 1 sobre A. Entonces A mayor que 1 sobre A. Si les causa conflicto, ¿de dónde saqué la transitiva? De acá arriba, ¿no? Entonces 1 es un número pues, que está entre A y 1 sobre A. ¿Sí? Si tengo números entre estos dos valores. Entonces, por lo tanto, sí estamos trabajando en el intervalo de 1 sobre A hasta A. O sea, sí estoy trabajando aquí. Si me salía por aquí alguna falsedad, entonces este intervalo que estaba planteado pues no tenía ningún sentido. Pero para nosotros sí lo tiene porque esto es verdadero, ¿no? Son teoremas. Entonces empezamos a trabajar. ¿Sí? Estoy trabajando de 1 sobre A hasta A. Entonces luego empiezo a resolver. La raíz cuadrada de A menos X menos la raíz cuadrada de AX menos 1 es igual a 0. Aplico teorema. ¿Sí? Me quedaría la raíz cuadrada de A menos X es igual a la raíz cuadrada de AX menos 1. Como ya analicé que los dos números eran positivos, bueno, mayores o iguales que 0, en este intervalo que está aquí, es decir, en este, que es en donde estoy trabajando, entonces las raíces cuadradas existen y utilizo el teorema, si la raíz cuadrada de A es igual a la raíz cuadrada de B, A es igual a B. O si quieres, la de elevar al cuadrado, ¿no? Entonces nos va a quedar, vamos a despejar X, la idea, ¿no es cierto? Entonces sería A menos 1 es igual a X más X, A más 1, perdón, aquí. Saco factor común y me quedaría X que multiplica a A más 1. Multiplico por A más 1 y me quedaría que 1 es igual a X. Por lo tanto, X pertenece otra vez al unitario de 1. ¿Sí? Entonces aquí viene la pregunta. ¿Será de que 1 pertenece al intervalo de 1 sobre A hasta A cerrado? Pues obviamente sí, porque es lo que sacamos hace un ratito. 1 es menor que A, pero también es mayor que 1 sobre A. Entonces voy a ponerle aquí, como 1 es menor a A. A ver, déjenme ver, sí. 1 es menor que A. Y 1 sobre A es menor que 1. Entonces, nuestro conjunto solución, pues sí es el número 1. ¿Sí? ¿Cuándo? Pues cuando A es mayor que 1. ¿Qué vamos a poner aquí? Si A es mayor a 1. ¿Sí? Entonces, hemos analizado el caso en de qué pasaría si A es mayor a 1. El último caso. Miren, dice ahora el caso 3. ¿Qué pasaría si A está entre 0 y 1? Sale en color verde ahora. Entonces, miren. Muy parecido a lo anteriormente. La ecuación sigue siendo la misma. ¿Sí? Solo que ahora A ya sé que es un número que está entre 0 y 1.
Sigue siendo positivo, pero entre 0 y 1. Entonces luego, mira. Como 0 es menor que A y A es menor que 1, por teorema de inversos multiplicativos, 0 será menor que 1 y 1 será menor que 1 sobre A. ¿Ya? Esa es una primera proposición que puedo sacar de aquí mismo de la condición. Además, A menos X debe ser mayor o igual que 0. Y AX menos 1 también debe ser mayor o igual que 0. ¿De dónde que concluimos? Lo mismo que la parte anterior. Que A es mayor o igual que X y que X es mayor o igual que 1 sobre A. ¿Sí? Es decir, A mayor o igual que X, X mayor o igual que 1 sobre A. Ahora, si tú ves esta proposición que está aquí y esta proposición que está acá, podrías plantear lo siguiente. Entonces, mira, me quedaría que A es mayor o igual que X, X es mayor o igual que 1 sobre A, 1 sobre A es mayor que 1, y pues 1 es mayor que 0. ¿Sí? ¿En qué se diferencia esto con lo anterior? Que si te fijas aquí, en donde estás trabajando es entre A y 1 sobre A. ¿Sí? Estamos trabajando entre 1 sobre A y A. ¿Sí? Pero la sutil diferencia entre este caso y el caso de arriba es de que el 1 ya no forma parte de mi intervalo. En el ejercicio anterior, en el caso anterior, el 1 sí formaba parte. 1 sí estaba entre A y 1 sobre A. Por eso 1 fue respuesta. ¿Sí? Pero en nuestro caso 3, 1 ya está fuera del intervalo. Mira. 1 no está entre A y 1 sobre A. Entonces, si yo resuelvo, que vendría siendo lo mismo que el caso anterior, no va a cambiar nada en cuanto a la resolución, ¿sí? Miren, queda exactamente lo mismo. A menos X es igual a X menos 1, luego A menos X es igual a X menos 1, luego aquí me quedaría AX más X es igual a más 1, ¿sí? Y luego me quedaría esto, X por A más 1 es igual a más 1, luego me quedaría que X es igual a 1, ¿sí? Finalmente me quedaría que X pertenece al unitario de 1, pero 1 ya no forma parte de mi intervalo, ¿sí? 1 es una cota inferior de mi intervalo, así es. No forma parte de, ¿sí? Entonces, como 1 no pertenece al intervalo de 1 sobre A hasta A, entonces, para este caso 3, mi solución es el vacío. ¿Ya? No existe ningún número real, dadas las condiciones. Aquí lo voy a poner aquí. ¿Sí? Si A está entre 0 y 1, que haga que esta proposición sea verdadera. ¿Ya? Entonces, eh, en parte, esto tiene que ver con el análisis de raíces cuadradas que nos toca ir viendo para poder resolver. ¿Sí? Si yo no analizo que la raíz cuadrada exista y en dónde existe, entonces pues muy difícilmente llegaré a la respuesta correcta. Muy difícilmente llegaré a decir si mi proposición es o no es verdadera y en dónde lo es. Entonces lo único que he estado aplicando pues son las propiedades que ya conocemos, ¿no? Los teoremitas, teoremas y definiciones. ¿Sí? Muy bien.
Veamos los siguientes ejemplos. A ver. A ver, vamos a poner uno aquí. Antes de hacer uno sencillito. Miren qué tal si me dice resuelva en los reales la raíz cuadrada de x más 5 mayor a x más 1. ¿Ya? Raíz cuadrada de x más 5 mayor que x más 1. Menos 1, perdón. X menos 1. Ahí. Para resolver las inecuaciones con raíces hay que ser muy cuidadosos, porque hay algunas consideraciones que tomar en cuenta. A ver, primeramente este numerito que está aquí debe ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Si ese número es mayor o igual que 0, entonces todo este número va a ser también mayor o igual que 0. Pero nota que este es un número x menos 1, que por su propia esencia, como tengo una variable, este número o bien puede ser positivo, o bien puede ser negativo, o bien puede ser 0. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si yo garantizo de que este numerito x más 5 sea mayor o igual que 0, entonces este numerito va a ser también mayor o igual que 0. Y luego viene el análisis. Miren, si este numerito es 0, ya estaría resuelto. Si este numerito es negativo, también ya estaría resuelto, porque algo mayor que 0 siempre debe ser mayor que algo negativo. Pero si este numerito es mayor que 0, entonces ahí sí tengo que tener cuidado, ¿sí? Porque puede ser de que x menos 1 llegue a ser mayor a x más 5, en raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces todas esas cosas tengo que analizar. O sea, no es cuestión de coger y elevar ambos lados al cuadrado. No. ¿Ya? O sea, primero antes de hacer esto tienes que analizarle, pensarle cómo le vas a hacer. ¿Sí? Y pues primero lo primero, ¿no? Primero x más 5 debe ser mayor o igual que 0. Entonces x debe ser mayor o igual que menos 5. Estamos trabajando en el intervalo de menos 5 a más infinito. Ahí estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, en el intervalo de menos 5 más infinito, la raíz cuadrada de x más 5 existe y será mayor o igual que 0. Ese debe ser el primer análisis. ¿Sí? Y lo voy a escribir aquí por ser el primer ejercicio. Entonces, la raíz cuadrada de x más 5 existe y es mayor o igual que 0. Primera cosa. Ahora, pues vamos a ir analizando. Y vienen los casos. Voy a ponerle aquí número 1. ¿Qué pasaría si x menos 1? ¿Sí? ¿Qué pasaría si x menos 1 es un número negativo? ¿Sí? Es decir, ¿qué pasaría si x es menor a 1? ¿Ya? Entonces, primera cosa, estoy analizando este numerito que está acá. ¿Qué pasaría con eso? Entonces, trabajamos con los x que son mayores o iguales que menos 5 y los x que son menores a 1.
Es decir, menos 5 menor o igual que x menor que 1, que no es más de que x pertenezca al intervalo de menos 5 a 1. ¿Sí? Ahí estoy trabajando primeramente en el intervalo de menos 5 a 1. Ahora, la raíz cuadrada de x más 5 mayor que x menos 1 es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Presten atención. Yo sé que en el intervalo de menos 5 más infinito, la raíz cuadrada existe y es mayor o igual que 0. ¿Sí? Obviamente, en el intervalo de menos 5 a 1, la raíz cuadrada también existe y es mayor o igual que 0. ¿Sí? O sea, este numerito que está aquí es mayor o igual que 0. Pero en el intervalo de menos 5 a 1, este numerito que está aquí es un número negativo. ¿Sí? Y por la tricotomía que hemos visto, ¿no? Y por el orden de los números reales. Si un número es mayor o igual que 0, entonces es mayor a un número negativo. ¿Sí? Entonces, por eso esta proposición es verdadera. ¿Sí? Pero ¿es verdadera en dónde? Es verdadera en el intervalo. Voy a ponerlo aquí de el intervalo de menos 5 a 1. ¿Sí? Entonces yo voy a sacar una primera solución para mi desigualdad. ¿Sí? Una primera solución que le voy a llamar S1 sería el intervalo de menos 5 a 1. ¿Sí? Ahí mi proposición es verdadera. ¿Sí? Primera cosa. Ahora, vamos a analizar qué pasaría si x menos 1 es mayor o igual que 0. Número 2. ¿Qué pasaría si x menos 1 es mayor o igual que 0? ¿Sí? Ahora esta partecita. ¿Qué pasa si ese número es mayor o igual que 0? Entonces significaría de que x es mayor o igual a 1. ¿Sí? Entonces, acuérdate que estamos trabajando en los x mayores o iguales que menos 5 y en el caso 2 estamos trabajando en los x mayores o iguales que 1. Entonces, ¿sí? Así como hicimos en el caso anterior. Si estoy trabajando en los mayores iguales que 5 y también estoy trabajando en los mayores iguales que 1, es decir, lo voy a poner así para que se te haga más fácil. X pertenece a este intervalo y X pertenece a este intervalo, lo que es equivalente lógicamente a decir que X pertenece a la intersección entre los dos. ¿En qué intervalo estamos trabajando, muchachos? Aquí cerrado, ¿no? ¿En qué intervalo estaremos trabajando? Del 1 al más infinito. Muy bien, 1 cerrado, ¿no? Estamos trabajando de 1 cerrado a más infinito, ¿sí? Ahí estamos trabajando en el caso 2. Entonces, en el caso 2, ¿qué pasa, muchachos? En el caso 2 pasa de que ahora este valor, x menos 1, es un número que es mayor o igual que 0, ¿sí? Y mira qué puedo hacer aquí en el caso 2. Entonces voy a poner entonces la raíz cuadrada de x menos 5, x más 5, mayor que x menos 1, será, ¿no? ¿Sí? Va a ser equivalente lógicamente a esto. Raíz cuadrada de x más 5 mayor que x menos 1 al cuadrado. Ahí.
Tú dirás, Inge, ¿y por qué espero todo eso para hacer esto? Porque el teorema me restringe, y le voy a poner aquí en color rojo. Teorema. El teorema dice esto, mira. Si A es mayor que B y B es mayor que 0, entonces A al cuadrado es mayor que B al cuadrado. Y esto obviamente es mayor que 0. Y el otro teorema me dice que si 0 es mayor que A y A es mayor que B, entonces 0 será menor que A al cuadrado y A al cuadrado será menor que B al cuadrado. ¿Sí? Cuando yo quiero elevar al cuadrado, entre comillas, a ambos lados en una desigualdad, yo debo observar de que mis dos números sean o bien positivos o bien negativos. ¿Sí? En el caso 1 yo no podía hacer eso, porque el número de la izquierda era positivo y el número de la derecha era negativo. Entonces no se me es permitido aplicar el teorema. Tengo que buscar otra alternativa. Y la otra alternativa es la mera definición de lo que es una raíz cuadrada y el trabajar con los intervalos. Entonces por eso me toca hacer dos partes. En la parte 2, como ya x menos 1 es mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces ya los dos números son números positivos o 0, ¿sí? En este caso nunca, pero solo positivos porque es mayor que. Entonces yo sí puedo aplicar el teorema, este primero que está aquí, ¿sí? Entonces algo que deben observar siempre al resolver este tipo de inecuaciones es de que tus números son o solo positivos o solo negativos, ¿sí? Y si no lo son, pues te toca hacer por casos. Dividir cuál es en donde estás trabajando y dividir, bueno, de aquí a acá son negativos, de aquí a acá son positivos, ¿sí? Planteando correctamente las desigualdades. Aquí estamos. Entonces, mira, aquí yo sí puedo aplicar el teorema. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con este x menos 1 que es mayor o igual que 0, en el intervalo de 1 a más infinito. Entonces, ¿qué te va a quedar aquí? ¿Sí? Ya, entonces te quedaría x más 5, la raíz cuadrada de x más 5 elevado al cuadrado, x menos 1 al cuadrado, x al cuadrado menos 2x más 1. ¿Sí? Entonces te quedará x cuadrado menos 3x menos 4 menor a 0. ¿Sí? Podemos factorar esto de una manera sencilla, creo yo. Déjenme ver si sí. Sí, 4 y 1 menor a 0. Sí, ¿no? X menos 4, x más 1. Sí, factorado de una manera sencilla. Y ya me toca resolver esta desigualdad, ¿sí? Que podemos hacer por tabla. X menos 4 por x más 1. En donde se hacen 0 es en menos 1 y en 4 respectivamente. Aquí tengo el 0, aquí tengo el 0. Aquí será positivo, negativo, negativo. Negativo, positivo, positivo. Mis intervalos. 4 más infinito. Y hago el producto, ¿no? Positivo, negativo, positivo. ¿Qué me pide mi desigualdad? Menores, aquí. ¿Sí? De menos 1 a 4. Entonces, aquí le vamos a poner, por lo tanto, x menos 4 por x más 1 menor que 0 significa de que x pertenece al intervalo de menos 1 a 4. ¿Sí? ¿Cómo? X pertenece al intervalo de menos 1 a 4. Y acuérdate la condición que habíamos puesto. X mayor o igual que 1. ¿De dónde? Salió de que estamos trabajando aquí. De 1 a más infinito.
y x pertenece al intervalo de 1 más infinito, entonces x pertenece a la intersección entre las dos, que es equivalente lógicamente a decir que x pertenece al intervalo de 1 a 4 abierto. ¿Sí? Por lo tanto, he sacado una solución que le voy a llamar solución 2, que es esta, ¿no? 1 a 4. ¿Sí? 1 cerrada a 4 abierto. Entonces, esta sería la solución para la segunda parte. ¿Qué vamos a hacer para ya terminar el ejercicio? Vamos a unir las dos soluciones. ¿Sí? Finalmente, S va a ser la unión de S1 y S2. ¿Por qué unimos las dos soluciones? Porque si tú ves, lo que hicimos fue a nuestro dominio de trabajo, o sea, donde estábamos trabajando, que era de menos 5 más infinito, lo dividimos en dos partes. ¿Sí? De menos 5 a 1, que fue el primero, y de 1 a más infinito, que fue el segundo. Entonces estoy dividiendo en dos partes y en cada una de esas partes saqué la solución. Entonces por eso ahora me toca unir las dos soluciones. ¿Sí? Entonces uniré la primera, que es de menos 5 a 1, con la segunda, que es de 1 a 4. Y la unión de estas dos, pues nos da el intervalo de menos 5 cerrado a 4 abierto. ¿Sí? Y colorín colorado. Estaría resuelto. No sé si tienen alguna preguntita, muchachos. Preguntas. ¿No? ¿Ninguna? Bueno. Entonces, mucho ojo el proceso, ¿no? O sea, no es cuestión de coger y elevar al cuadrado cuando tengo raíces, no. Siempre tengo que pensar lo que está ahí al frente. ¿Sí? Siempre este numerito, ¿qué es? ¿Cómo le trabajo? Me gustaría de que a este mismo ejercicio en sus casitas le resuelvan, pero ahora resuelvan este caso que está aquí. Vamos a borrar esto. Ahí. ¿Qué pasaría si es menor que x menos 1? Y vamos conversando un poquito ya para cerrar la clase. Esta es tarea, ¿no? ¿Qué debería yo considerar para poder resolver eso? ¿Qué debes considerar? X más 5 debe ser mayor que 0. X más 5 mayor o igual que 0. Muy bien. Si eso se cumple, entonces este número será mayor o igual que 0. ¿Ya? ¿Qué más debes considerar?
Puedo coger ya elevar a ambos lados al cuadrado. Habría que ver que x menos 1 tiene que ser mayor a 0, ¿no? Ujú. Este numerito no podría ser un número negativo. ¿Si le ven? O sea, ese número jamás puede ser un número negativo. Porque un negativo nunca será mayor a una raíz cuadrada. Entonces este numerito deberías considerarle como mayor o igual que 0. Y cuando ya plantees esto, ahí sí date gusto, eleva al cuadrado y resuelve. ¿Sí? Pero te tienes que hacer eso, o sea, no podrías elevar al cuadrado si no haces la consideración de que este número debe ser mayor o igual que 0. Porque estarías trabajando con una proporción falsa de por sí. ¿Sí? Entonces tienes que restringirle a este numerito x menos 1. Entonces ahí sí empezar a trabajar. ¿Sí? Entonces ahí les dejo ese de tarea. Les voy a poner la respuesta ya, para que sepan a dónde llegar. Ya les debe salir que x pertenece de 4 al infinito positivo. Eso debería salirles. Ingeniero, ese 4 ¿está con paréntesis o con corchetes? No lo veo bonito. No se hizo bonito. Ahí. Bueno, sigue siendo tan feo. Ya, Pero es gracias. paréntesis, no es paréntesis. Ahí, ya. Sí, los corchetes son bien expresivos, ¿no? Ya. Tarea. Mañana voy a hacer algunos otros ejercicios más. A hacer con una cuadrática y a mezclar esto con una racional. Y ya con eso acabaríamos las raíces cuadradas. Luego veríamos el concepto de valor absoluto. Y ya con eso cerraríamos la parte de inecuaciones. Ya luego entraríamos a la trigonometría, que es la siguiente parte. Luego de trigonometría entraríamos a los números complejos, me parece, ¿sí? Y luego ya vemos funciones. Eso es, chicas, chicos. Bueno, si no hay ningún comentario, podemos quedar ahí. Bueno, Listo, Inge. chao Hasta luego. muchachos, adiós. Gracias. Muchas gracias, que pase bien. Gracias, Inge. Gracias, ingeniero. Hasta luego.